qué gusto estar aquí en el Jardín de las Rosas con todo este gran equipo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para compartirles un poco de lo que está haciendo, de lo que ha sido y de lo que será el Festival Internacional de Cine en Morelia. Hoy estamos aquí también en el espacio público, pues compartiendo una obra de este escultor Carlos Andrade Estrada, y me acompaña mi gran amigo José Antonio Monterrosas. Muchas ¿Cómo estás, José gracias. Antonio? Muchas gracias, Liliana. Sí, pues con este sonido de marimbas, que ahorita guardando silencio, platicaremos de películas y como la vida es un cuento y hay festivales de cine donde vamos a ver cuentos puestos en la pantalla, pues hablemos de las películas que nos han impresionado, al menos creo a mí. Bueno, o sea, realmente yo salí muy, como muy emocionado, hasta lloré al final de la película. Es una película que se llama La semilla del higo sagrado. La semilla del higo sagrado, bueno, además como mi segundo apellido es Figueiras y es Higueras, yo ya iba un poco conectado con esa película. Entonces, es muy interesante lo que sucede en esa película porque es la historia que cuenta Ahmad Rusolov, un cineasta iraní, o sea, ya la historia de atrás es impresionante porque él está destinado a que le den de latigazos en Irán por lo que hace por ser cineasta y lo van a meter a prisión. O sea, su vida ya es una historia. Entonces, para ir a Cannes, donde está su película compitiendo para la Palma de Oro, tiene que escapar de Irán. Entonces, de pronto, Rusolov aparece en Cannes presentando su película. Y es una película que gana el premio del jurado. No gana la Palma de Oro, la gana Nora, que es otra película que también vi aquí, que también es muy buena película, pero que creo que no tiene la intensidad de esta película de Rusolov, que al final es la historia de una familia en Irán que el padre le dan el trabajo de juez y a partir de ahí toda la vida, así como la cocina, empieza a cambiar hacia adentro lo que pasa con la familia y resulta que es el padre, la esposa, o bueno, esta pareja y las hijas, dos hijas, que todo sucede, digamos, en el escenario es la muerte de Amini, de esta chica iraní que fue asesinada vilmente por el gobierno de Irán. Y ese es el escenario en que cuenta Rusolov esta historia hacia el interior, que tiene que ver con un asunto de que él le entregan una pistola él tiene que portar una pistola como juez, y a él le toca ver todo el asunto de cómo él ve hacia afuera lo que sucede con los jóvenes y sobre todo con las mujeres, y hacia adentro cómo su esposa trata de contener el asunto con las hijas, que pues, evidentemente, si ustedes vieron, por ejemplo, El Rojo Amanecer es un poco similar en algún momento, pero también podría ser Un Resplandor de Kubrick en versión iraní, pero Rusolov es un gran narrador. Entonces, a mí yo salí muy emocionado de esta película porque, de verdad, al final habla del tema de la libertad y cómo el arte es un arma, es una pistola, muy poderoso. Entonces, yo creo que Irán ha de estar muy preocupado porque Rusolov está en Alemania en este momento, está refugiado en Alemania, pero sus películas son armas muy peligrosas. Y yo creo que el mensaje que está dando ahí, si cabría hablar de mensaje, es que es una historia que dice el asunto de las mujeres, o sea, de ustedes como aquellas que observaron siempre el patriarcado y que conocen muy bien cuáles son sus debilidades. Y eso el Estado Islámico no lo está, o sea, está muerto de miedo con las mujeres jóvenes que tienen el poder de la tecnología de su lado y que tienen la posibilidad también de decir, yo no quiero usar un velo. Hola, yo les voy a hablar sobre Emilia Pérez, la más reciente película del director francés Jacques Audiard, que ganó 2 premios en Cannes. Es una condena. No reconozco tu voz. Emilia Pérez es un musical, por extraño que parezca, un musical sobre
una historia de un narcotraficante mexicano que decide esconderse de todo el mundo haciéndose un cambio de sexo. Habla de la transexualidad, no solamente un cambio de identidad como la leyenda que conocemos de un conocido narco mexicano, sino él decide cambiarse de sexo, hacerse mujer, opta por el nombre de Emilia Pérez, se va a otro país. Sin embargo, no logra olvidar a su familia, tiene hijos, tiene esposa y hará lo posible por regresar con su familia, porque su familia lo alcance, obviamente bajo otra identidad. Y todo esto pues en un marco de los clásicos musicales donde los diálogos se cantan, donde se hacen coreografías, pues todo esto que hemos visto en clásicos musicales de Disney o de otras productoras, pero pues acá con un tema bastante contemporáneo y complicado para los mexicanos. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Me llamó la atención como esta mirada del extranjero, ¿no? En México hemos visto muchísimas películas sobre el tema del crimen organizado, desde comedias muy negras como El Infierno, hasta películas muy reales como Los Tres Crímenes de Marisela Escobedo, documentales, ficciones. Hemos visto muchas películas de mirada de directores y directoras mexicanas, pero creo que faltaba como esa mirada del extranjero y a mí me llamó la atención que lo hace como un musical en un país donde ya estamos musicalizando el tema, ¿no? Donde ya tenemos los corridos tumbados que hablan sobre estos personajes, que hablan sobre los jóvenes que se involucran en el crimen organizado, y entonces llevarlo esto al cine, a una película donde los diálogos que pudieran ser muy tremendistas se cantan y se bailan, pues es como raro, pero me parece un acierto del director y una manera muy distinta de abordar el tema. Ya no sé quién es Manitas. La veo bien planteada porque es una ficción y una ficción da libertad para hacer muchas cosas. Si fuera un documental, a lo mejor sí podríamos entrar en otro tipo de debate, pero al ser una ficción, la libertad creativa del director y de los escritores pues es completamente eso, es libre, es muy amplia y me parece que la forma en que lo llevan está bien planteada, aunque al final también hay, y sin dar spoilers, pues hay una especie de redención que es un poco del tema también que se maneja, ¿no? Si alguien involucrado en el narcotráfico puede arrepentirse y puede hacer acciones para redimirse, para hacer cosas contrarias a las que hacía, y si eso le puede servir para un poco congraciarse con la sociedad. Y el final, que no se los vamos a contar, pues vamos a ver si es posible o no es posible, ¿no? ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a esa Emilia Pérez? Vamos a hablar de la cocina y para estar a tono de la conversación voy a poner mis lentes oscuros también igual que Liliana David, y platicar de esa película que es la historia que cuenta Alonso Ruiz Palacios, este cineasta que comenzó con la película Güeros hace 10 años, se presentó precisamente aquí, y es la historia de una mujer mexicana que llega a Estados Unidos, a Nueva York, me parece, y va buscando trabajo, va buscando a Pedro, quien es el que le va a dar el acceso, digamos, a trabajar. Y bueno, la suerte a esta chica permite que finalmente logre entrar a trabajar en la cocina, y la cocina es el sitio donde pues todo se va a desarrollar, es el escenario donde vamos a ver todo lo que sucede en torno a los personajes que están ahí, que pues la gran mayoría son migrantes, ¿no? O, estadounidenses de clase trabajadora, digamos, que viven al día. Estás muy guapa, guau. Es una película muy interesante en el sentido de que nos permite abrir una visión real de la migración, pero ¿por qué es importante el tema del migrante, ¿no? Yo creo que un aspecto que ahora vemos en esta película tiene que ver con que Estados Unidos ya no es
el paraíso o el sueño americano. Se está derrumbando esta idea y yo creo que La Cocina, esta película muestra muy bien cómo las personas que vemos, los actores, representan muy bien la vida de migrantes que se están rompiendo el lomo en unos trabajos explotados, pero donde también nos cuestionan sobre si realmente quieren esa vida, ¿no? Si realmente quieren, se cuestionan a sí mismos. Yo creo que es una catarsis en ese sentido la película para quien lo mira. Y yo también como migrante veo esa vía de cuestionamiento si realmente Estados Unidos, como mucha gente ha creído, es este sueño americano. Ahí podemos empezar de cero. Get out of this place. Come on. God gave us the chance to share a dream. Y a mí me pareció muy interesante eso de que de pronto para mostrar un enojo, una parte como muy emotiva, uno de los personajes dice, bueno, Pedro me parece que dice, es que no puedo mostrar mi coraje en un idioma que no es el mío. La canción de Puño de Tierra, que es la canción final, también hizo una versión en cantos galeses, me parece, de esa canción de Puño de Tierra. Entonces, lo que ustedes van a ver al principio de la película es Puño de Tierra cantado en otro idioma. Entonces, cantar esa emoción mexicana en otro idioma me parece muy interesante. Creo que tiene muchas capas la película y me recuerda mucho también a Wes Anderson, que a veces me parece un poco insoportable, pero que es un juego. Toda la película es un juego. About this money, you make sure it gets told. Where'd you get the money? Don't worry about it. Y otra cosa que yo pienso en La Cocina, en esta película, como una metáfora, las cocinas son el corazón de los hogares. Entonces la cocina en esta película es como abrirte en el corazón de estos migrantes, de estos mojados, en la dificultad de tener que soportar un trabajo explotado y además con personas de distintos países. Es un corazón herido. Al mismo tiempo la cocina representa eso, porque decimos en las casas la cocina es el calorcito del hogar, pero estos hombres y estas mujeres están en una cocina de un restaurante con una crispación constante, hablando múltiples idiomas. Entonces lo multicultural se vuelve realmente conflictivo, el tener que acercarle al otro lo que tú piensas y sientes respecto a la otra persona, a la situación que estás viviendo. Entonces, en ese espacio se pueden presentar múltiples complejidades del ser humano. I can't, baby, I'm working. Wait, I just want you to hear me. Hey! Where is the goddamn food? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Para mí era importante como no dejarme abrumar por eso y por el gustará o no gustará. Finalmente cada quien tiene su visión de la novela y eso es hermosísimo y yo creo que esto no sustituye esa imaginación que cada quien tendrá de la lectura. Sin embargo, esto también permite que gente que tal vez nunca la leería en muchos países del mundo tengan la oportunidad de ver nuestra cultura y ver a estos personajes y que se puedan identificarse también en Tanzania o como sea, que se puedan identificar con estos personajes y estas historias que quizá para ellos sean pues muy foráneas, pero que son situaciones muy humanas por las cuales atraviesan los personajes y que Rulfo captó de una manera tan hermosa. Entonces yo pues tengo esa esperanza, pero también quise como quitarme de la cabeza
esa presión posible además me preguntaba la gente, ¿cómo te atreves a ser Pedro Páramo? ¿Por qué? Pues bueno, porque me salió la oportunidad y utilizo a esta historia y a los personajes de Rulfo para hacer una exploración también personal. Y espero que los que la vean, el público que la vea, también hagan su propio camino, su propio viaje comal. Esta versión, digamos, este acercamiento a Pedro Páramo en este momento, con estos recursos que tenemos en este momento, creo que es muy bueno. Hay mucha posibilidad de que pueda llegar a los corazones de la gente. Ahora, pensando un poco en el formato, se podrá ver en salas con toda su espectacularidad, porque es una película que yo creo que es así de inmensa y es muy hermoso verla así en grande, con los detalles y todo puesto ahí para que se vea así. Pero qué maravilla que también pueda llegar a muchísima más gente gracias a una plataforma. Entonces eso pues son también los beneficios de estos nuevos tiempos que nos está tocando vivir, ¿no? Bueno, hablando también de que me parece que el guión es muy apegado al libro, ¿no? Sí, pues mira, yo no es que quiera que me contrate para su próxima película, Rodrigo, pero sí creo que logró lo que yo creía que era imposible en adaptar una novela que, digo, yo creía imposible adaptar, ¿no? Pero Páramo lo hizo increíble. Y hablando de los arquetipos, particularmente lo que es evidente, ¿no? Las mujeres de Juan Rulfo, salvo Susana San Juan, ¿no? Y aquí viene también el arquetipo de Pedro Páramo, que sigue siendo también algo que mantiene cierta condición, sobre todo en la sociedad masculina de nuestro país, ¿no? Hablamos de una historia que habla de la condición humana, pero hablando particularmente del personaje de Pedro Páramo, ¿cómo lo sufriste y cómo lo gozaste, ¿no? Pues sí, a mí de verdad no sé, hay algo muy fuerte con estos personajes que, ¿no? Y que me he topado en la vida no sé, gente que es tan ambiciosa y ha hecho tantas, ¿no? Traen este sueño de tratar de llegar a lo que sea o conseguir algo físico, lo que sea, y hacen tanto y pierden toda una vida por alcanzar eso, y cuando llegan, pues no lo tienen, ¿no? Y para mí es muy triste ver eso, y creo que Pedro Páramo es una de esas personas que, pues sí, un chavo que no, pues, la vida no le sonrió mucho, ¿no? Desde su abuela, su madre, su padre, dolido, ¿no? Un chavo soñador, enamorado, y al no ser correspondido con ese amor, pues ahora sí que, ¿no? Voltea y pone de cabeza al pueblo, por no, y hace todo corrupción, asesinatos, todo, por llegar a ese amor, y una vez que lo tiene, pues sigue vacío y no. Entonces, no sé, a mí medio no sé, me conmueve un poco, la verdad, y sobre todo el giro que Rodrigo y yo le quisimos dar, que fue pues llevar, no ver a un Pedro Páramo más, no sé, ¿no? Con una mirada más, no sé, sí, humana. El amor, ¿no? Como una posibilidad de redención, podría ser. Sí. Creo que las mujeres en la novela, y bueno, creo que capturamos eso en la película, por lo menos intentamos, pero la verdad es que con este gran elenco de mujeres que tuve la fortuna de trabajar con ellas, es muy moderno. O sea, para la época en que Rulfo la escribió, o sea, representara el deseo femenino, por ejemplo, con toda la feminidad, ¿no? Deseo, Eduviges, desea Pedro Páramo. So, what, ¿no? Y también, pues sí, la menstruación, o sea, son temas, el abuso, el incesto, o sea, son temas muy tremendos, muy modernos también, o sea, ver eso, o sea, como hombre, ¿no? Rulfo, o sea, me parece genial cómo realmente abordó temas femeninos, a pesar de que los personajes aparentemente principales son Pedro Páramo, Juan Preciado, de Rentería, pero verdaderamente las mujeres son las potentes en esta historia, a mí me parece. Es pues, tremendo. sí. Incluso Doloritas, ¿Sí? que tiene un hijo al cual es esa cosa que no sabe ni cómo agarrar. Se lo pasa a Damiana, así como agarra este molusquito, ¿no? Es como, no sé qué hacer con él, no sabe, ella es producto solamente de las exigencias de la sociedad, ¿no?
Sí, a todas las mujeres les está ocurriendo algo bien importante, son temas que sostienen, siento, todo este equilibrio. Y el erotismo, ¿no? También, que tiene unas escenas... El guardado y el vivido, ¿no? Sí. Perfecto, pues tenemos que irnos. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Me encanta estar con las mujeres de esta película en particular porque refieren, bueno, en el poder de la actuación y la interpretación o reinvención de un clásico del boom latinoamericano y del realismo mágico al arquetipo de mujeres, bueno, que hoy por hoy siguen siendo lo que no quisiéramos que fuera. Yo creo que todas aspiraríamos a ser Susana San Juan, pero ¿qué implicó desde el punto de vista interpretativo y de la escritura de Juan Rulfo la interpretación de cada uno de sus personajes? Pues sí, creo que hemos mencionado ahora en varias entrevistas la importancia de las mujeres en esta versión, que existen en Rulfo, pero quizá la lectura de muchos de nosotros no le había dado ese peso. Y por los tiempos en los que estamos viviendo ahora, pues es inevitable hacer un foco a ellas. Yo también considero que como Susana es la gran rebelde y la gran revolucionaria, y dado que no tiene otro poder más que el de su mundo interior, o sea, es igual de poderosa su revolución, pues, y triunfa. Entonces, sí, me hubiera gustado, hubo algún momento en el que yo pensaba, así como ponerle la furia de las Pussy Riots, le decían, ¿no? Es que para mí es una Pussy Riot. Y Rodrigo, menos furia. Yo, me tuvieron que contener. Pero porque la relacioné con mucha violencia que vemos todos los días en nuestro país y en el mundo. Y por otro lado también una relación, o sea, viendo a las otras mujeres que yo no diría que son un objeto, pero sí, como dices tú, son el arquetipo, pero son mujeres entrañables, que están ahí porque ahí las pusieron, porque siempre hay un dejo de bondad y de cuidado que es tan femenino y que está descrito en la novela y muy bien reflejado en la película. Muy poético. Sí. Yo lo que pienso, por ejemplo, de Dorotea es que es más como una protesta, ¿no? Una crítica a la religión, a la iglesia, ¿no? En cómo nos ha metido la culpa desde que nacemos, en cómo la iglesia está ligada al poder, ¿no? Con Pedro, todo a plena conveniencia, está ligada a la sumisión hacia la mujer y cómo es posible que tú no hayas llevado ese rol y cómo es posible que, o sea, recibe dinero, pero le violaron a la sobrina, pero no le importa recibirlo del familiar de quien la violó, pero tú no puedes ser madre, pero tú no sé qué. Entonces es una crítica social, feminista y también a la Iglesia Católica, ¿no? O sea, las leyes las hacemos nosotros, ellos, los hombres también, ¿no? Es una crítica en muchos sentidos actual. Sí. De mi parte, diría que también Rulfo describe muy bien en Damiana y reconoce este sentido del que hablaban de los cuidados, de la protección, de la bondad, que nos guste o no nos parezca justo o injusto, las mujeres estamos permeadas de eso y son características que nos hacen en medida buenas, malas, mejores, importantes, y cómo es fuertísimo cómo las mujeres o voy a hablar de esta parte que representa Damiana, que es el pueblo, cómo en la constancia, en el silencio, en el servicio, en la lealtad, se construyen una vida honorable. Hay algo que decía Silce sobre la contención, ¿no? Y me parece que es una película muy apegada al guión, pero también muy contenida
Y ahí puede a lo mejor ser un pivote para identificarnos o no. No es fácil, pero también acercarlo a los jóvenes que no han leído este clásico y que además advierte, creo, una importancia, sobre todo por estos temas que hablamos, ¿no? En qué momento se ubica la mujer, hablando en particular en algunas escenas que tienes tú y en el personaje, de un erotismo y de una poesía admirable, o sea, o que es entrañable, ¿no? Porque estamos viendo a las otras mujeres que no quisiéramos ser. Bueno, sí, también hay un halo de maternidad, de fraternidad que me parece importante, pero viéndolas como aisladamente, no quisiéramos caer otra vez en la situación de estas mujeres, ¿no? Sí, no, totalmente. Seguimos huyendo de eso y seguiremos. Son un Se va a caer. ¿Y consideran que llegará a gente nueva? O sea, que las plataformas, que el streaming está posibilitando acortar esa brecha entre la falta de lectura y reconocimiento de estos clásicos literarios de nuestro país y de América Latina. Estás tocando un punto muy importante porque es una realidad, la gente ya no quiere leer y cuando tú no lees te pierdes un mundo infinito, o sea, tú abres un libro, nos vemos, chao, ya me voy y te metes ahí y la gente quiere todo muy rápido, muy inmediato, ¿no? Siento que sí, es muy bueno tener una obra como esta de una forma como el cine, pero necesitamos poner a Rulfo y a muchos clásicos de moda, pero crear ese imaginario que te da la lectura, ¿no? Ese mundo infinito. Hay otras dos versiones. Sí. ¿Las vieron? No, yo Ok. ¿Qué les parece que da esta versión? Además de que me llama la atención finalmente que es pues la primera novela de Rulfo y también la ópera prima como director de Rodrigo, ¿no? O sea, me parece muy simbólico y claro, no tenerle miedo pues a un monstruo en la literatura para entrarle a esto que también tiene que ver con públicos diferentes, ¿no? Que podríamos, bueno, yo ya la releí justo antes de ver la película, pero que podrían propiciar eso, incentivar, estimular la lectura de este clásico. Sí, yo creo que sí, y sobre todo con esta cosa. Es que no es el Pedro que yo me imaginé, es que no es el Copa. Me encanta esa discusión, me encanta que provoque eso y que hagan sus propios comalas. De eso se trata, a eso nos dedicamos. Yo cuando más feliz soy es cuando genera algo, un trabajo que yo hice, controversia, discusión, y porque yo amo ir al cine para eso, o sea, para irme a cenar luego con mis amigas y estar taca, 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 taca. Y releer. Crítica, análisis, ¿no? Ajá. Sí. Descubrirse a uno mismo a través de la ficción, escrita o en audiovisual o como sea. No todo puede ser contenido chatarra. Y creo que abunda el contenido chatarra y eso no nos da la posibilidad de análisis, ¿no? De autoexploración, de espejo. Claro, espejearnos como sociedad y condición humana. Las felicito mucho. Me encantó el trabajo de las tres. Muchas gracias. Bueno, y pues seguimos aquí en este hermoso jardín, el Jardín Las Rosas, el cruce, digamos, hacia el cine, que hace rato decía Megalópolis, y yo recordaba también la palabra Cinépolis, ¿no? Entonces es si usted ve Megalópolis, van a decir que esto es como el Festival de Cinépolis, ¿no? Pero, entonces, bueno, con toda esa parafernalia y esa hermosura. Entonces, pues bueno, estamos aquí y queremos agradecer a este gran artista Carlos Andrade Estrada con esta obra que, no sé, para ti, Matías Mora Moreno, crítico de cine y que estás actualmente en Correcámara, no sé qué significa para ti esta obra, ¿no? Bueno, es muy padre ver una cámara y como, sobre todo en el festival, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, tú, Matías, fíjate, yo tengo desde el 2003 viniendo al festival. Tú tienes hace 3 años de estar aquí viniendo, entonces tu experiencia es mucho más fresca. O sea, a ver, cuéntanos un poco sobre esto, o sea, ¿cómo va?
Bueno, pues hace 3 años vine a la edición de 2022 y, y fue una cosa muy padre porque los festivales de cine a los que estaba acostumbrados eran mucho más pequeños. Y ahí lo que se me dio también fue una oportunidad de, creo que el festival tiene una gran diversidad de programación, entonces te ayuda a enriquecer tu noción del cine y que no se quede enjaulada, ¿no? Y no solo eso, pero también la experiencia de poder luego escuchar a los cineastas, aprender de ellos. Me acuerdo que en ese año que vino Claire Denis y que tuve un momento después de su proyección de hablar con ella y que para mí eso fue un recuerdo que atesoro mucho y que por suerte cada año se ha repetido de alguna otra forma, este año con grandes invitados como anoche Leos Carax y Francis Ford Coppola hace un par de días. Y creo que ante todo es un festejo de cine, ¿no? Y de mantener el cine vivo en términos de que no se nos enjaule cuál es la percepción que tenemos de él, que no sea un tipo de película, sino que en un mismo día puedas descubrir 5 diferentes visiones de cine. Oye, Matías, ¿y tú qué edad tienes? Ahorita tengo 19 años. No, yo tengo 46. Oye, entonces, pues, por ejemplo, ¿cuáles películas han sido como las que realmente te han impactado? ¿De esta edición? De esta edición. Bueno, las que me han gustado, Anora. What is that? Is that a butterfly? Yeah. I'll just sit right next to you right here. You're so classy. De Sean Baker. Yo también ya la vi, sí. Megalopolis me gustó mucho. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome. Y bueno, justo anoche la que vi es la nueva de Leos Carax, que me recordó precisamente mucho a las últimas películas de Godard, en este formato muy ensayista, muy experimentar con la imagen, rescatar material de archivo y algunas escenas así filmadas. Entonces, esos han sido mis favoritos. Lo de las mexicanas me gustó mucho La Cocina. ¿Cuáles más me gustó? Me gustó mucho A Real Pain, que es con Jesse Eisenberg y Kieran Culkin. Taking tickets, we tell him we're going to the bathroom. He gets to the back of the train, he's going to start heading towards the front looking for stragglers. Sorry, we're the stragglers? Yeah, by the time he gets to the front, the train's going to be in the station and we're home free. This is so fucking stupid. Tickets are probably like $12. That's the principle of the thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. Y sí, esas han sido algunas que destaco. Ah, bueno, y otra que es enorme, literalmente, pues es The Brutalist. Son 4 horas, pero que me dejó una impresión enorme también. O sea, ¿la viste hoy, Brutalist? No, Brutalist la vi creo que el segundo o tercer día del festival. Decías 4 horas. Fíjate que a mí me tocó ver acá también una película de 4 horas de este personaje. ¿Te acuerdas de la película El caballo de Turín? Sí, de Béla Tarr. Del maestro Béla Tarr, también estuvo por acá. Y me tocó ver una película también 4 horas que es en blanco y negro y es hermosa esa película, pero decía, pues mientras el sol brilla afuera, ustedes van a ver mi película aquí y bueno, pues lo siento mucho, ¿no? Build you a belt. A money belt? I got dollar signs like a real hoe. No, but you're manifesting with those. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all this? I'm a really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No. A mí Anora me pareció, aunque muy graciosa, también sorprendentemente muy triste.
Sí. Más que nada por el personaje principal, por Anora, porque me parece que es un personaje interesante, porque dentro del cine estamos acostumbrados a que el protagonista sea el que lleva la voz de la película, ¿no? Y Anora la sentí un personaje que nunca tiene voz ni voto, y que desde el inicio ya empieza, el final la mantiene en el status quo, termina donde empieza, y es una tragedia enorme, y aunque gran parte de la película sí son muchas risas y es súper, yo la sentí muy electrizante, ¿no? Como muy llena de energía. Sí. Cuando ves el final, que el final es brutal, y haces una retrospectiva del resto de la película, ves que la tristeza siempre estuvo ahí, ¿no? En toda su duración, yo diría. Entonces me parece una película, a mí me gusta mucho Sean Baker, me gusta mucho cómo retrata la vida de los marginados americanos, la vida de los trabajadores sexuales, no solo en esta, pero en su película anterior, Red Rocket. Y siento que con Anora sí está haciendo algo distinto, porque también se acerca a la burguesía con la parte de la familia rusa, pero también justamente porque es un estilo cinematográfico más acelerado que sus demás películas. Y en ese sentido sí estoy muy de acuerdo que llega a ser una película pues muy pop, ¿no? Y también por el uso de la música, por la edición. Y yo creo que las escenas sexuales, por ejemplo, me parecen muy objetivas. No hay una mirada, lo que le llaman la mirada masculina, la mirada... Me pareció mostrar las cosas como son. Son muchos planos estáticos o planos en mucho movimiento, pero que no detallan necesariamente los cuerpos, ¿no? Entonces me pareció una película muy interesante, muy trágica, y pues sí, Sean Baker para mí es tremendo, y digo, no sé, creo que en esta parte que hablabas de los premios y de los jurados, creo que siempre se mantiene una agenda, ¿no? Que tiene mucho que ver con el presidente del jurado, precisamente. Por ejemplo, ahorita me interesa mucho ver a Alexander Payne, qué le va a dar. Pensando en el tipo de humor que manejan las películas de Payne, no me sorprendería que precisamente se lo dé a La Cocina, pero creo que llega un punto en donde nos tenemos que cuestionar qué tanto la película que gana un premio dice, ese premio dice algo de la película o dice sobre el jurado. Fíjate que hay algo interesante, pues, que comentas. En Cannes el jurado sale a la prensa y lo cuestionan. Acá en Morelia no lo hay. Yo creo que tendría que haber ese intercambio para saber por qué. Yo también creo que no he visto las 24 películas, no sé cuántas son mexicanas. La única, creo que mexicana que he visto es La Cocina. Creo que también algo que me gusta de esta edición en particular del festival es que la selección de películas mexicanas es muy diversa también, ¿no? O sea, yo de las que han estado ahorita en competencia he visto, si no estoy mal, 3, que han sido La Cocina, Chicharras y ayer vi Violentas Mariposas. Que digo, ha habido un rango entre cual hay unos que no me han gustado mucho. Sí, no son tan, bueno. Pero creo que sí es muy interesante que no, o sea, si no fuera porque están parte de la competencia, yo nunca pensaría que serían 3 películas en el mismo programa, ¿no? Digo, Nicolás Pereda ahorita, ¿no? También. Sí, que eso me emociona mucho porque a mí Nicolás Pereda me parece un cineasta muy interesante. He visto solo de él pues las de Flora y Fauna. El Goliat, del verano de Goliat, ¿no? Es un drama, es una cosa terrible. Pero pues son como chistes intelectuales, ¿no? No sé si está hablando en serio o es broma. Sí, yo con Pereda lo siento como... Digo, yo de Pereda solo he visto Flora y Fauna y me pareció un ejercicio no solo en como metalingüístico, pero justo de sátira un poco a las narrativas que se manejan en el cine mexicano, que creo que también estuvo un tema ahorita en Morelia con películas como Sujo y así, de este impulso que hay a las narrativas sobre la violencia en el país. Pero no sabe por qué lo está buscando. El caso es como que llega y pues es como un misterio alrededor de por qué lo está buscando, para qué lo está buscando, quién lo mandó. Como que no sabes nada de eso. Y el tipo llega a este pueblo, se hospeda en un hotel y ahí conoce a una mujer. No sé si viste Emilia Pérez. No vi Emilia Pérez, pero me interesa ver porque Adriana Paz tiene una gran película. Bueno, yo estuve con algunos de los actores de la película en un bar que está aquí. Está toda la noche, ahí estaban bailando Juan Gabriel y el Caballo Dorado. Y platicamos sobre Adriana Paz con Noé, el que salió en esa película de Misbala, en el infierno. Y hablábamos de Adriana Paz, que creemos que no sale muy bien parada en esta película Emilia Pérez,
pero tiene una película que se llama Arillo de hombre muerto, sobre los desaparecidos en México, que es monumental la imagen de ella. Pero, bueno, no sé, vamos a ir cerrando esta conversación. Matías Mora Montero, pues muchas gracias, ¿no? ¿Y qué más, nada más, dónde te pueden leer? Bueno, me publican en Correcámara, ahí llevo también 3 años escribiendo y pues ahorita estamos sacando textos sobre el festival y toda una cobertura, entonces ahí lo pueden encontrar. Bueno, pues yo, José Antonio Monterrosas, me pueden leer en la revista loscínicos.com, ahí hacemos periodismo, crítica y cinismo, y pues agradezco muchísimo a Liliana Guadarrama y a todo el equipo y a esta ciudad tan hermosa, ¿no? Con estos cantos, con el querré que nos despedimos, ¿no? When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? Creo que el amor es la fuerza cosmológica más fuerte que hay y que el amor es una fuerza que mantiene unido el universo. Es como la gravedad o como la conciencia. Es un misterio que aún no se ha comprendido. Megalópolis es una historia que cuenta Francis Ford Coppola. Es una historia con todo este mundo del pasado y del presente y que plantea tal vez un futuro pues aparentemente positivo. But there comes a time when its people no longer believe in it. Don't let the now destroy the forever. En esta película no es tanto un proyecto de vida, porque no tiene un eje temático, sino más bien parece una visión intimista de un compendio de obsesiones, ideas, sentimientos, gama de emociones, erudición cinematográfica, erudición literaria que tiene la película y que Francis Ford Coppola trata de plasmarla en un guión donde plantea en un paralelismo con la Roma de la época de la República, a través de la figura de la conjura de Catilina, problemáticas contemporáneas en perspectivas hacia el futuro. We are taking our city back. Estoy aquí en Morelia justamente por un proyecto que me trae a investigar la idea de las ciudades y las transformaciones de las ciudades contemporáneas que estamos viviendo en todas partes, también aquí, desde luego. Entonces eso me llamó mucho la atención de la película y realmente fui a verla por eso. Y me encontré con una película que creo que desde el primer momento pues destaca, ¿no?, lo que vamos a ver en el sentido de que se llama Megalópolis, una fábula. Y finalmente es una fabulación de muchísimas cosas, estoy de acuerdo con ello, pero aprovechando el gran escenario de diversidad que supone una gran ciudad, ¿no? En este sentido, debo decir que me parecen muy injustas algunas críticas que estoy escuchando, tanto de esta película como otra, que aunque hoy no hablemos de ella, pues la traigo un momento a colación, que es el Joker 2. Películas que solamente están destacando que si hacen caja o no caja, lo cual ya es sintomático justamente de lo que una película como esta está denunciando. Me pareció además muy llamativo todo ese ejercicio de reinterpretación histórica y de recreación artística que realiza Ford Coppola. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome. Trayendo justamente la conjura de Catilina y transformando la visión de estos dos personajes principales, Cicerón y Catilina, trayendo a colación frases extraídas también de Rousseau, otros pensadores, o sea, todo un ejercicio realmente que yo creo que entra de lleno en lo que al menos yo considero que es el buen arte. Y como única crítica sí diría que justamente creo que no es baladí que trata el tema del tiempo, porque el tema del tiempo es uno de los grandes problemas que tiene la fotografía primero y el cine, ¿no? Y quizás Francis Ford Coppola quiso meter muchísimas cosas en el poco tiempo de un metraje de película, y eso es lo que también haya despertado algunos resquemores y críticas. Pero mi visión, desde luego, es como espectador enormemente positiva, como amante del cine como arte, y como antropólogo, pues muy interesante para el tema de la ciudad. Mi intención era mostrar una nueva perspectiva de los seres humanos y su experiencia en este planeta. El hecho de que somos una gran familia todos, somos una familia de genios y que podemos resolver cualquier problema
ya sea el climático, el problema del clima con la tierra, o cosas que causan sufrimientos terribles en todo el mundo, y que podamos resolver estas cosas, porque son problemas, no son necesarios estos problemas, somos capaces de resolverlos, de hecho fácilmente, pero lo que necesitamos es un debate acerca del futuro. Necesitamos que todo el mundo en el futuro se una y tenga ese debate, y que todas las preguntas se puedan hacer. Y si hacemos eso, eso va a ser la utopía en sí. Y vamos a encontrar soluciones paso a paso para mejorar de gran manera esta tierra que le queremos dar a nuestros hijos. Pues mira, una mujer también que nos dejó una sorpresa en el festival es Yolanda Cruz, que trae este año la película La Raya, ¿no? De una comunidad en Oaxaca que aborda justamente el tema de la migración, ¿no? De que muchos de los pobladores quieren irse al norte, así lo dicen, sueñan con ir al norte y están despoblando y dejando sin gente pues sus tierras, ¿no? Quedan ahí los terrenos. Y la historia es un poco el aniversario del pueblo, y todos se están organizando para llevar a cabo la gran fiesta del pueblo, ¿no? Que se espera por parte de los habitantes con mucha alegría. Sin embargo, las remesas no llegan todavía de los familiares, entonces hay insuficiencia de presupuesto y hay que organizar todo a partir pues, de lo que la gente va contribuyendo para poder hacer esta fiesta. Pero todo el tema bordea las historias de migración, de niña, la niña protagonista que se queda justamente en el pueblo esperando a que sus padres vuelvan por ella, ya están en Estados Unidos, y ella con la esperanza siempre de que llegue un regalo o que la lleven a vivir con los papás, ¿no? Entonces la historia pues nos va mostrando toda la parte humana de la gente que se queda y que recuerda con cierto dolor y pena a quienes se han ido, ¿no? Y están siempre con la esperanza, con el anhelo de que vuelvan. Pero todo en torno a La Raya, pues es justamente estas historias de migración que yo creo que, si tú estás de acuerdo, es un sujeto del cine de ahora que estamos viendo. El migrante es precisamente el protagonista de muchas de las películas que estamos pudiendo ver aquí en esta fiesta del cine. Del cine, claro. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. ¿Qué pasó con Anora? Que fue la Palma de Oro, ¿no? Y, pues bueno, decían algunos compañeros que era una película con sexo gratuito. Bueno, a mí sí me gusta el sexo gratuito. Yo creo que el cine está hecho para poder ver cuerpos también que te encanten, que te fascinen. Y la historia comienza así, con un grupo de escorts donde están en un prostíbulo, en un antro, y llega un chico que está buscando a alguien que hable ruso. Y no quiere hablar ruso, pero empieza con ese tema del inglés y del ruso. Entonces, es una película, Anora se van a divertir muchísimo, y creo que ahí habla sobre el tema del intercambio, ¿no? Porque al final este chico que es ruso le dice a esta escort que se quiere casar con ella por una semana, pero ella ya se enamoró de él. I give it 2 weeks, bitch. I'm just gonna go chill in my mansion or whatever. Todas estas historias, José Antonio, nos permiten precisamente ponernos en la posibilidad de vivir las vidas de otras personas y desde ese ángulo pensar en sus puntos de vista, en las historias que nos comparten, ¿no? Esta es una fiesta del cine, de las historias humanas, y que pues nosotros los invitamos a que no se pierdan las que vamos a poder estar viendo y las que luego salgan a cartelera, ¿no? Que busquen lo que más les guste, comedia, tragedia, drama, hay para todo el público. Sí, unos cuernitos, por eso los cuernitos. Así es la historia, bueno, la historia del festival es eso. No se olviden de llevar su itacate al cine, ¿no? Por si que les agarra la hora.
de la comida. Sí, pues eso, terminamos. Pues nos despedimos. Gracias por pues. su atención.